Mankato, Minnesota, 26 de diciembre de 1862. 38 hombres Dakota se alinearon sobre una enorme horca de madera. Una capucha blanca cubría sus cabezas. Las cuerdas, ya tensas, alrededor de sus cuellos. Cuando cayó la señal, la plataforma bajo sus pies se desplomó. La multitud contuvo la respiración. Fue la ejecución masiva más grande en la historia de Estados Unidos, llevada a cabo el día después de Navidad. Semanas antes, estos hombres habían luchado contra colonos y soldados estadounidenses en un intento desesperado por sobrevivir. Ahora, colgaban en silencio sobre un campo congelado, sus historias sepultadas bajo los vítores de la venganza y el silencio de la vergüenza. Entre ellos había guerreros, líderes espirituales, padres e hijos. Algunos sí habían tomado las armas. Otros fueron acusados sin pruebas sólidas, uno de ellos simplemente por haber estrechado la mano de una mujer blanca. El propio presidente Abraham Lincoln revisó los archivos de cada caso. De los 303 hombres condenados a muerte, aprobó solo 38. Pensó que era un acto de misericordia, pero para los Dakota fue un mensaje grabado en soga resistán y desaparecerán. ¿Qué condujo a este momento? ¡Qué rabia! Miedo y traición hirvieron durante el verano de 1862. Los Dakota estaban muriendo de hambre esperando pagos del gobierno que nunca llegaron. Cuando 5 colonos fueron asesinados cerca de Acton, se encendió una chispa. En las semanas siguientes, cientos morirían. Miles más serían desplazados. Y América agregaría otra herida a su frontera occidental, sur de Minnesota. Agosto-septiembre de 1862. Todo comenzó con el hambre. Durante meses, el pueblo Dakota observó a sus hijos llorar con los estómagos vacíos, a sus ancianos debilitarse y a su orgullo erosionarse como las riberas de los ríos en primavera. El gobierno federal les había prometido pagos de anualidades y alimentos vinculados a tratados firmados años antes, pero los pagos se retrasaban, y los agentes indios se negaban a liberar los suministros. Un comerciante, Andrew Myrick, llegó a burlarse: «¡Que coman pasto!». El 17 de agosto de 1862, 4 jóvenes cazadores Dakota, impulsados por la frustración y el miedo, mataron a 5 colonos cerca de Acton. Lo que pudo haber sido un acto impulsivo de rabia o temor se convirtió en el fuego que arrasó toda la región. Esa noche, el jefe Little Crow, que había sido defensor de la paz, se reunió con su consejo. Sabía que la guerra traería destrucción, pero la inanición ya estaba matando a su gente. Se levantó y, con voz grave, declaró: «Valientes, son como niños pequeños. Morirán como conejos cuando los lobos hambrientos los cacen». Al amanecer del 18 de agosto, los guerreros Dakota atacaron la agencia Sioux inferior. Estalló el caos. Los edificios fueron incendiados, los agentes asesinados, y el pánico se propagó como fuego por el sur de Minnesota. Los colonos huyeron hacia los pueblos cercanos, abrazando a sus hijos y cruzando ríos en intentos desesperados por escapar. El 19 de agosto, Fort Ridgely se convirtió en refugio para cientos. El ejército de los Estados Unidos, desprevenido ante tal levantamiento, reaccionó con torpeza.
El capitán John Marsh y sus hombres cabalgaron hacia la agencia solo para ser emboscados cerca del ferry de Redwood. Marsh cayó abatido. Las tropas restantes se retiraron en desorden. Los Dakota habían golpeado primero, y golpeado fuerte, New Ulm, una ciudad de inmigrantes alemanes. Fue el siguiente campo de batalla. El 23 de agosto, cerca de 600 guerreros Dakota descendieron sobre la ciudad. Los ciudadanos formaron una milicia improvisada, levantando barricadas con carretas y muebles. Hubo combates casa por casa. El fuego consumió edificios. Civiles fueron abatidos mientras corrían en busca de refugio. Contra todo pronóstico, los habitantes resistieron, pero el costo fue alto: decenas de muertos, muchos heridos y una comunidad marcada para siempre. Mientras tanto, el ejército se movilizaba. El coronel Henry Sibley, antiguo comerciante de pieles familiarizado con el territorio Dakota, asumió el mando, pero sus fuerzas eran inexpertas y se movían lentamente. Faltaban suministros. La moral estaba por el suelo. Los días se volvieron semanas. Brotaban escaramuzas. Las aldeas eran atacadas. Cientos de colonos fueron asesinados o capturados: hombres, mujeres y niños. Uno de los enfrentamientos más decisivos fue la batalla de Wood Lake, el 23 de septiembre. Creyendo que las tropas estadounidenses estaban vulnerables durante el desayuno, los guerreros Dakota lanzaron un ataque sorpresa, pero Sibley lo había anticipado. Sus hombres repelieron la emboscada, matando a decenas de guerreros. Fue un punto de inflexión. Los Dakota comprendieron que el impulso cambiaba de bando. Tras la derrota en Wood Lake, la influencia de Little Crow se desvaneció. Algunos líderes Dakota, temiendo más derramamiento de sangre, iniciaron negociaciones. Cientos de cautivos, en su mayoría mujeres y niños, fueron liberados. Pero la confianza estaba rota. El ejército no mostró misericordia. Little Crow huyó. Su pueblo se dispersó. La rebelión duró apenas 6 semanas, pero su impacto fue devastador: más de 600 colonos muertos. Un número incalculable de Dakota asesinados y una población al borde del destierro de su tierra ancestral. Lo que comenzó como un grito contra el hambre se convirtió en símbolo de destrucción. Antes del levantamiento, antes de la horca, antes de las cicatrices y las traiciones, Little Crow era un hombre de contradicciones, nacido como Taoyateduta, que significa su nación roja. Era hijo de un jefe Dakota, Dewa Cantón. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, recibió educación, hablaba inglés con fluidez y conocía las costumbres de los colonos blancos. Vestía sacos elegantes sobre sus pantalones tradicionales y estrechaba manos con misioneros. Incluso viajó a Washington, D.C., donde saludó al presidente. Pero la diplomacia tenía un precio. Muchos dentro de su propia tribu desconfiaban de él, considerándolo demasiado cercano al gobierno que seguía arrebatándoles tierras. Incluso dentro de su familia, su liderazgo fue cuestionado. Cuando su padre murió, Little Crow tuvo que pelear literalmente. Según la tradición tribal, el liderazgo no se heredaba, se ganaba. Luchó contra sus medios
hermanos en un combate sangriento para asegurar su lugar como jefe. Ganó, pero la batalla le dejó un brazo destrozado que nunca sanó. Desde entonces, siempre usó mangas largas para ocultar la deformidad. Fue héroe o traidor, líder trágico o visionario forzado a tomar decisiones imposibles. La historia aún debate el legado de Little Crow. Lo que es innegable es que el eco de aquel 26 de diciembre sigue resonando. La horca de Mankato no solo ejecutó cuerpos, sino que también intentó ahorcar una memoria colectiva. Pero esa memoria resiste entre los descendientes, entre los pueblos originarios, y en la verdad que aún lucha por ser contada. Pero lo que más le dolía a Little Crow no era la herida en su cuerpo, sino la que carcomía el alma de su pueblo. Durante la década de 1950, firmó varios tratados con el gobierno de los Estados Unidos, creyendo que la convivencia pacífica era posible. Pero cada tratado parecía quitar más de lo que daba. Miles de acres fueron cedidos. Las promesas se rompieron. Los alimentos no llegaron. Y aún así, él pedía paciencia. Esto es serio, pero la paciencia tiene límites. Para 1862, los Dakota estaban muriendo de hambre. Su orgullo hecho pedazos. Little Crow visitó la agencia inferior, suplicando provisiones. Lo rechazaron. Los comerciantes se burlaron. «Que coman pasto», dijo Andrew Myrick. Días después, su cuerpo fue hallado con pasto metido en la boca. Cuando estalló la guerra, Little Crow dudó, reunió a su consejo y habló con franqueza. «No soy cobarde. Moriré con ustedes». Sus palabras no fueron un grito de gloria, sino de solidaridad. Sabía que los Dakota tenían pocas posibilidades frente al peso total de los Estados Unidos, pero también sabía que no hacer nada significaba permitir que su pueblo se desvaneciera, olvidado y hambriento. Como líder del levantamiento, se enfrentó a decisiones imposibles. Intentó evitar que sus guerreros dañaran a los cautivos. Chocó con los jóvenes sedientos de sangre. Trató de contener el caos, pero las revoluciones no obedecen a ningún hombre. Tras la derrota en Wood Lake, Little Crow huyó. Marcado como rebelde, se convirtió en fugitivo. El mismo hombre que debatía políticas en Washington ahora dormía en graneros, recolectaba raíces y viajaba oculto bajo la noche. El 3 de julio de 1863, mientras recogía frambuesas con su hijo cerca de Hutchinson, Minnesota, fue visto por un colono y abatido a tiros. Su cuerpo fue mutilado, su cuero cabelludo arrancado y exhibido públicamente. Pasaría más de un siglo antes de que sus restos recibieran un entierro digno. El legado de Little Crow sigue siendo conflictivo. Para algunos, fue un belicista. Para otros, un héroe que se mantuvo entre dos mundos, intentando que ninguno colapsara. No buscó la guerra, pero la cargó cuando nadie más lo haría. Las semillas del levantamiento Dakota de 1862 no se sembraron de la noche a la mañana. Fueron plantadas durante décadas, regadas por promesas rotas, abonadas por la avaricia territorial y cosechadas a través de ciclos de desplazamiento y desesperación. Los Sioux, Dakota en particular, los clanes de Wakanton, Wahpekute, Wahpeton y Siseton
habían vivido durante siglos a lo largo de los ríos Minnesota y Mississippi. Su vida seguía el ritmo de la tierra, cazaban, pescaban y cultivaban en armonía con las estaciones. Pero cuando los colonos blancos comenzaron a avanzar hacia el oeste a principios del siglo XIX, la presión sobre los territorios indígenas se volvió insoportable. El golpe decisivo llegó en 1851, con la firma de los tratados de Traverse de Sioux y Mendota. Estos acuerdos cedieron más de 24 millones de acres de tierras, Dakota, casi todo el sur de Minnesota, al gobierno de los Estados Unidos. A cambio, se les prometió pagos anuales, alimentos, herramientas agrícolas y protección. También fueron reubicados en una franja angosta de reserva a lo largo del río Minnesota, de apenas 20 millas de ancho. Pero las promesas hechas no fueron promesas cumplidas. Los agentes del gobierno, a menudo corruptos o indiferentes, retrasaban o retenían los pagos. Los suministros llegaban tarde o se distribuían injustamente. En muchos casos, los comerciantes blancos cobraban los pagos de anualidades antes de que llegaran a las tribus, alegando deudas previas. Los Dakota, antes autosuficientes, se volvieron dependientes atrapados en un ciclo de burocracia, deudas y hambre. Para el verano de 1862, la desesperación alcanzó su punto de ebullición. Una grave pérdida de cosechas, sumada a pagos tardíos, dejó a muchas familias al borde de la inanición. Niños morían en brazos de sus madres. Ancianos se desvanecían lentamente. Aún así, el gobierno estadounidense no tomó ninguna medida de emergencia. El agente indio Thomas Galbraith insistió en que no tenía autoridad para distribuir alimentos sin previo pago. Para los Dakota, los tratados no eran simples contratos legales, eran pactos sagrados. El gobierno de Estados Unidos los veía como documentos contractuales, los Dakota como compromisos espirituales. Romper un tratado no era solo traición, era sacrilegio. La brecha cultural entre ambas sociedades solo profundizó las heridas. Estados Unidos operaba sobre la base de propiedad privada, acumulación de riqueza individual y expansión territorial. Los Dakota valoraban la comunidad, la tradición oral y la tierra compartida. La expansión estadounidense se alimentaba de la ideología del destino manifiesto, la creencia de que el país estaba destinado, por mandato divino, a extenderse por todo el continente. Pero para los Dakota, ese destino significaba desaparición. Las tensiones aumentaron a medida que más colonos invadían Minnesota. Para 1860, más de 150,000 colonos blancos habían ocupado la región. Surgieron pueblos. Las vías del tren cortaron las praderas. Los Dakota quedaron atrapados espiritualmente y físicamente. Sus zonas de caza tradicionales desaparecieron. Sus espacios sagrados fueron profanados. Mientras muchos estadounidenses veían la guerra civil como el principal conflicto del país, para los Dakota, la verdadera guerra se libraba en casa, y no se luchaba por ideales abstractos como la unión o la libertad, se luchaba por comida, tierra y supervivencia. Algunos misioneros y defensores de los indígenas intentaron mediar, pero sus voces fueron ahogadas por el avance del lucro
y la política. Los líderes militares priorizaban la seguridad fronteriza por encima del bienestar tribal. Los políticos veían la agitación indígena como rebelión, no como resistencia. Para el gobierno de los Estados Unidos, los Dakota eran súbditos pupilos del Estado, pero para los Dakota eran un pueblo soberano traicionado. El levantamiento no fue una declaración de conquista, fue el grito de los desposeídos. Cuando estalló la guerra en agosto de 1862, el polvorín ya estaba armado desde hacía mucho. Solo faltaba una chispa, y una vez encendida, la explosión cambiaría el curso de la historia de Minnesota y mancharía para siempre la conciencia de la nación. El levantamiento terminó oficialmente con la batalla de Wood Lake a finales de septiembre de 1862, pero sus consecuencias apenas comenzaban. Aunque muchos líderes Dakota se rindieron y liberaron a los rehenes, el gobierno de Estados Unidos no buscaba reconciliación, exigía represalias. Más de 2,000 hombres, mujeres y niños Dakota fueron detenidos. Se organizaron comisiones militares apresuradas, sin garantías legales, que realizaron juicios masivos. Muchos duraban apenas unos minutos. Más de 300 hombres Dakota fueron condenados a muerte, muchos con pruebas dudosas. Algunos fueron sentenciados por estar presentes en batallas, otros simplemente por supuestamente amenazar a colonos sin haber matado a nadie. El presidente Abraham Lincoln, en medio de la guerra civil, fue presionado por autoridades de Minnesota para aprobar todas las ejecuciones, pero insistió en revisar cada caso personalmente. Tras examinar los expedientes, conmutó la mayoría de las sentencias, reduciendo el número a 38. Su decisión enfureció a muchos colonos que exigían una venganza total. Aún así, las ejecuciones se llevaron a cabo. El 26 de diciembre de 1862, en Mankato, Minnesota, se construyó una enorme horca. Miles de personas se reunieron. Cuando se dijeron las oraciones finales, se abrieron las trampillas. 38 hombres Dakota colgaron en el aire helado del invierno. Sigue siendo la ejecución masiva más grande en la historia de Estados Unidos. Pero el trauma no terminó allí. En 1863, el Congreso aprobó una ley que abolía la Reserva Dakota y anulaba todos los tratados con la tribu. Los sobrevivientes fueron expulsados por la fuerza de Minnesota, subidos a barcos de vapor, exiliados a tierras áridas en Nebraska y las Dakotas. En el trayecto, cientos murieron de enfermedades, hambre o exposición al clima. Little Crow, quien alguna vez lideró la guerra con resignación, fue asesinado en el exilio en julio de 1863. Su cuerpo fue mutilado, su cuero cabelludo exhibido en museos. No fue sino hasta más de un siglo después que sus restos fueron enterrados con dignidad por sus descendientes. Las secuelas del levantamiento dejaron cicatrices profundas en ambos lados. Para los colonos, fue recordado como un tiempo de terror y sangre. Para los Dakota, marcó la pérdida de su tierra, su identidad y su confianza. Generaciones enteras crecieron en el exilio, su idioma silenciado, sus ceremonias prohibidas. Sin embargo, la memoria persiste.
En décadas recientes, Minnesota ha comenzado, poco a poco, a reconocer este pasado enterrado. Hoy existen memoriales en Mankato. Cada año se lleva a cabo la Dakota 38+2 Memorial Ride, una cabalgata liderada por descendientes de los ejecutados. Honran a los muertos y promueven la sanación. Es un largo camino a caballo, a través de la nieve y el dolor, como el largo camino hacia la justicia. El levantamiento Dakota de 1862 no fue solo un conflicto, fue un punto de inflexión, un momento en que una nación, en guerra consigo misma, eligió ignorar sus propias promesas. Y en ese silencio, un pueblo estuvo a punto de ser borrado. Ceci, ¿qué habrías hecho tú si tu pueblo estuviera muriendo de hambre, tus tratados rotos y tus hijos muriendo? La historia del levantamiento Dakota no trata solo de derramamiento de sangre. Es una historia de promesas hechas y traicionadas, de identidades aplastadas bajo el peso de la expansión y de decisiones que nadie debería tener que tomar. Para algunos, Little Crow fue un traidor. Para otros, un héroe a la fuerza, atrapado entre dos mundos en colapso. ¿Crees que se hizo justicia cuando colgaron a 38 hombres en Mankato? ¿Debería Abraham Lincoln haber perdonado a más o a menos? ¿Puede una nación avanzar realmente si se niega a mirar hacia atrás? Queremos conocer tu opinión. Comparte en los comentarios. ¿Era inevitable el levantamiento o pudo haberse evitado? ¿Quién crees que cargó con el peso más grande, los colonos o los Dakota? Y si esta historia te conmovió, no dejes que desaparezca otra vez. Suscríbete a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte más historias no contadas de la frontera estadounidense. Mira nuestro próximo episodio. Cómo los comanches resistieron el destino manifiesto más que cualquier otra tribu. Porque solo al recordar lo olvidado, podemos empezar a comprender toda la historia.